Bienvenido a nuestra exploración integral del nacimiento del primer automóvil del mundo. Esta narrativa se embarca en un viaje esclarecedor, recorriendo los anales de la historia para discernir un invento que desencadenó una revolución automovilística. Era el siglo XIX, una época en la que personajes fundamentales como Gottlieb Daimler y Karl Benz grabaron sus nombres en los anales de la historia del automóvil. Su apasionada curiosidad y su conocimiento del diseño del motor desempeñaron un papel fundamental en la creación del primer automóvil. Inicialmente, ambos inventores exploraron la idea de crear un modo de transporte práctico y eficiente. Se asociaron con Otto, un ingeniero visionario que inventó el motor de combustión interna de 4 tiempos. Su colaboración fue fundamental para las concepciones secuenciales que condujeron al primer automóvil del mundo. Benz construyó un triciclo con motor, el Benz Patent Motorwagen. Debutó en 1885 y contaba con un potente motor monocilíndrico. Se convirtió en el primer vehículo propulsado por un motor de combustión interna. Este invento fundamental revolucionó el mundo, y dio origen a la era del automóvil. El Motorwagen de Benz fue una innovación revolucionaria, sin embargo, estaba profundamente limitado por su diseño. El alto centro de gravedad del vehículo soportaba recorridos inestables, y sus neumáticos eran insuficientes para soportar el peso del automóvil, lo que provocaba frecuentes reventones. Daimler, por otro lado, adoptó un enfoque de diseño diferente. Creó el mismo motor básico pero lo instaló en una diligencia. Llamó a este atrevido diseño el coche del reloj del pie. Aunque imaginativo, era extravagante y engorroso, afectando negativamente a su agilidad y maniobrabilidad. Esta divergencia entre el diseño pragmático y la innovación extravagante provocó una intensa competencia entre Benz y Daimler. Si bien buscaban superarse unos a otros, los verdaderos benefactores eran los consumidores, como lo demuestra el progreso revolucionario logrado durante las décadas siguientes. El avance del automóvil supuso la formulación de estrictos estándares de ingeniería. Como resultado, surgió como principios fundamentales la carrocería monocasco, con el motor y el habitáculo incorporados en una sola estructura, una distancia entre ejes estable y sistemas de suspensión mejorados. Sin embargo, en medio del incesante celo por el avance, también surgieron reveses. Los fabricantes de automóviles lucharon con problemas tecnológicos iniciales, obstaculizados no solo por recursos y tecnología limitados sino también por su propia ambición excesiva de revolucionar el transporte en un caso. Los primeros automóviles no sufrieron ninguna infección en comparación con los que circulan hoy en día. Sus motores, aunque revolucionarios, eran rudimentarios en comparación con las máquinas avanzadas bajo el capó de los vehículos contemporáneos. Eran ruidosos, tenían una banda de potencia limitada y tenían tendencia a sobrecalentarse. En el corazón del automóvil se encuentra el motor, un motor de combustión que define la necesidad de combustible, aire y una chispa para encender la mezcla de aire y combustible. Aunque estos motores rudimentarios desbloquearon el potencial del automóvil, su potencia y eficiencia restrictivas simplemente insinuaban innovaciones por venir. La restauración de los primeros automóviles exigió una delicada combinación de experiencia mecánica y sensibilidad histórica. Para garantizar que estos vehículos sigan funcionando, preservamos preciosos monumentos de la historia mecánica, una época en la que los caballos todavía deambulaban libremente en medio del creciente bullicio de los carruajes sin caballos. Con la llegada del siglo XX, el crecimiento exponencial de la industria automotriz provocó un cambio en las aspiraciones de los consumidores. La calidad, el rendimiento, la apariencia y la comodidad superaron a los elementos vehiculares seleccionados exclusivamente por su funcionalidad. Este cambio de paradigma anunció una nueva era en la filosofía de diseño y fabricación de automóviles. A lo largo de los años, el espíritu revolucionario de Karl Benz y Gottlieb Daimler ha viajado a través del tiempo, sobreviviendo a guerras mundiales, crisis económicas y preocupaciones ambientales. Su legado es evidente en todos los automóviles que adornan nuestras carreteras, cada testimonio de la incesante búsqueda de la innovación. Sin embargo, los ecos del pasado resuenan en la actualidad. Los principios fundamentales de la dinámica vehicular, y la pantalla final de la evolución vehicular, dominada y modelada por Benz y Daimler, respectivamente, reverberan incesantemente. En la búsqueda de marcar el comienzo de una estética elegante, los ingenieros automotrices superaron continuamente los límites tecnológicos. Aceros avanzados, materiales compuestos livianos y tecnologías de seguridad de vanguardia avanzadas a pasos agigantados, cultivando los superdeportivos modernos y estableciendo nuevos puntos de referencia tanto en rendimiento como en ingeniería. A medida que se acumulan las crónicas de la historia del automóvil, también lo hace nuestra comprensión del pasado. La creación y el nacimiento del primer automóvil del mundo, testimonio de la perseverancia, la iniciativa y la audacia humanas, nos iluminan continuamente sobre los avances monumentales presenciados por la industria automotriz. Sin duda, el viaje desde la primera aparición de un vehículo motorizado hasta la actual industria económica multimillonaria ha sido un proceso continuo de prueba y error, perseverancia tenaz e ingenio bien dirigido. Una exploración interminable que guía la evolución de los conceptos de movilidad del futuro. Principalmente, el primer automóvil del mundo significa el comienzo de una nueva era, alterando irrevocablemente la faz de la sociedad moderna.
Un artefacto notable de una era de innovación increíble, los albores de la industria del automóvil permitieron a la humanidad repensar sus realidades y reimaginar el futuro. Entonces, la pregunta general sigue siendo, ¿cómo se produjo? Para responder, debemos viajar a mediados del siglo XIX, una época marcada tanto por cambios radicales como por invenciones deslumbrantes. Este entorno transformador invita a introspecciones sobre la inquebrantable búsqueda del progreso por parte del hombre y su inclinación por redefinir lo imposible. Un elemento central de la creación del primer automóvil fue la invención del motor de combustión interna. Esta innovadora central eléctrica, conceptualizada por el ingeniero alemán Nikolaus Otto, marcó un cambio de paradigma en el modo de transporte, prometiendo una alternativa viable al omnipresente carruaje tirado por caballos. Debido a que alteró fundamentalmente nuestra percepción de lo que es factible, esta invención es innegablemente crítica. El motor, en esencia, es el corazón de un automóvil, la fuente de vida que impulsa el vehículo hacia adelante. La creación de un motor de combustión interna que funcionara fue el primer obstáculo importante en la creación del automóvil. Equipados con tecnología revolucionaria y una visión implacable, Benz y Daimler, pioneros industriales de notable prodigio, impulsaron aún más el desarrollo del automóvil. Su adaptabilidad medioambiental y su mentalidad innovadora fueron factores clave en la primera integración exitosa de un motor de combustión interna en un automóvil. La historia del primer automóvil del mundo es, pues, también la historia de sus profundos efectos en la sociedad en general. La naturaleza misma del transporte fue transformada por este innovador invento. El automóvil reemplazó la laboriosa y lenta tarea de viajar en carruajes tirados por caballos por un medio de transporte más rápido y práctico. La tracción sin precedentes del automóvil entre la población general estimuló una demanda abrumadora, lo que impulsó la creación de diseños más eficientes. Por lo tanto, las empresas de todo el mundo se enfrentaron a un doble desafío: desarrollar motores más avanzados capaces de soportar bastidores cada vez más pesados, manteniendo al mismo tiempo una base de consumidores considerable y solidaria. En conclusión, la génesis del primer automóvil del mundo fue un hito fundamental en la búsqueda duradera del progreso por parte de la humanidad. Significa la convincente confluencia del ingenio humano, la audacia y la búsqueda incesante de un sueño. El mundo del motor tal como lo conocemos hoy es un testimonio del espíritu indomable de los primeros pioneros. En los años siguientes, la industria automotriz ha seguido evolucionando, y los automóviles modernos reflejan una fusión de diseño, ingeniería, tecnología y conveniencia. Los tumultuosos años iniciales de incertidumbre y adaptación han allanado el camino para una industria dinámica repleta de perspectivas potenciales y en constante evolución. A pesar del impacto de factores que influyen como la guerra mundial, las depresiones económicas o las preocupaciones ambientales, la industria automotriz ha desafiado consistentemente las probabilidades, demostrando una resiliencia notable y avanzando continuamente. El amanecer del nuevo milenio ha traído un renacimiento, marcando la llegada de los vehículos eléctricos y autónomos. A medida que hacemos la transición hacia una era más verde y conectada, la narrativa del primer automóvil del mundo resuena en la revolución de los vehículos eléctricos. Estos corredores silenciosos representan el nuevo amanecer de la industria, recuperando el espíritu de los primeros pioneros que sueñan con un futuro de transporte impulsado por la sostenibilidad y la innovación tecnológica. A medida que nos acercamos al final de nuestras reflexiones, estamos convencidos de que el proceso de configuración del automóvil está lejos de estar completo. La industria, con su poderosa combinación de rápida transformación tecnológica y necesidades de los consumidores en constante evolución, seguirá adoptando formas fascinantes, historias inspiradoras y puntos de referencia monumentales en el horizonte. En ese sentido, debemos recordar que el primer automóvil del mundo, más que un producto terminado, fue un trampolín fundamental, un catalizador. Estimuló respuestas notablemente creativas, radicalizando la sociedad y transformando el panorama de la movilidad. Y el legado persiste, tallado meticulosamente en la sinfonía de engranajes rectificadores, motores ronroneantes y ruedas rodantes. Este mosaico de metal, vidrio y destreza en ingeniería, que lleva las huellas indelebles del progreso, las aspiraciones y las atrevidas empresas, resuena profundamente con el espíritu inventivo y valiente de nuestros padres fundadores. Mientras navegamos por caminos inspirados en sus sueños, somos guerreros en su interminable guerra contra la mediocridad y el status quo.